Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dios les bendice. Qué gusto que estén con nosotros este día miércoles, en esta tarde hermosa, soleada. Es momento, es tiempo de adorar a Dios, hacer nuestro tiempo y nuestra iglesia en casa. Así que yo te invito a que donde tú te encuentres, le digas al Señor: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, estoy dispuesto, estoy dispuesta para adorarte y para exaltarte, y juntos glorifiquemos el nombre del Señor. Gloria, gloria, gloria,
de los siglos. Jesucristo es su nombre. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesús, Jesucristo.
caminemos en tu verdad. Hay libertad en esta tarde. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hija, porque soy tu hija. Decláralo. Hoy puedo cantar con libertad. ¿Por qué? Porque soy llamado, porque soy llamado. Tú eres amado por Dios. Tú tienes libertad para adorar en esta tarde. Vamos, en tu casa, con tus palmas, con tu piel, alaba al Rey y gózate. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas que la alcanzan. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas que la alcanzan. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas que debemos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad
somos libres por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre que habla de amor, esa sangre que habla de una pasión por aquel necesitado, perdido, extraviado, confundido. Por ti y por mí fue derramada esa sangre. Jesús, el Verbo hecho carne, Jesús, el Hijo de Dios, tomó nuestro lugar. Y ahora nosotros le agradecemos y le adoramos con todo nuestro corazón. Tú fuiste el Verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de su gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable,
Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, sino el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, dio su vida por nosotros. Te adoramos, Señor, te exaltamos, Cordero Santo. Diste tu vida por mí, tomaste mi lugar al morir. Lavas mi culpa y dolor dentro del mar de tu gran amor. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación. Eterno. Romance entre nosotros y tu Señor. Tu amor, furioso huracán, que destruyó mi culpa y maldad. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré
Gracias, Jesús, gracias. Gracias por tu amor sin comparación. Gracias por tu amor, por tu pasión, por tu entrega en esa cruz por nosotros. Hoy nos rendimos delante de ti, Señor. Hoy rendimos nuestras vidas, nuestros corazones, como una ofrenda de olor grato, de olor fragante para ti. Espíritu Santo, háblanos, háblanos. Que tu palabra cual semilla en esta tarde se siembre en todos los corazones, rompiendo cadenas de quienes están viendo esta transmisión. Tu palabra como espada de dos filos penetre hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y penetre, cumpla su propósito en esta tarde. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, a quien damos gloria. Amén. Listo, familia del Centro Cristiano Rompiendo Cadenas. Buenas tardes. Toda la gloria a nuestro Padre, a Jesús, el Hijo de Dios, y al Espíritu Santo, quien adoramos. Y le damos gracias por poder volvernos a conectar junto con cada uno de ustedes y permitirnos entrar ahí a su casa y tener este tiempo de reflexión de la palabra de Dios que le hemos puesto por título Vive para Cristo. Vive para Cristo. Y estará centrada esta reflexión en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2 y versículo 6. Y tendremos de este pasaje, de este versículo, diferentes traducciones, y vamos en cada una de ellas a encontrarnos en esencia la misma intención, el mismo propósito del apóstol Pablo, naturalmente al dar el mensaje de Dios, pero con distinta aplicación, sobre todo por los cambios de algunas frases o palabras que nos vamos a encontrar aquí. Leemos el versículo y añadimos el versículo 7 en esta primera lectura, que de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Versículo 6 dice que de la manera en que hemos recibido, la palabra clave e importante es haber recibido al Señor Jesucristo. Y añade el apóstol Pablo en el versículo, andar en Él. Si hemos recibido, es importante complementar el haberlo recibido. ¿Cómo? Andando en Él. Cuando tenemos ese Peniel, como Jacob, cuando tenemos ese encuentro con Jesús, cada uno podrá, yo sé, tener su propia experiencia, pero si es real y genuina, todos coincidiremos con algo. Ese encuentro es único.
Ese encuentro es especial, no tiene comparación con nada. Ese encuentro sin duda es sobrenatural. Y ese encuentro te transforma. De ahí que la persona que tiene ese encuentro con Jesús es impactada de tal manera que produce cambios en su manera de vivir. Ya después de ese encuentro con Dios, no somos los mismos. Algo sucede ese día. Y el apóstol Pablo dice que ese día de ese encuentro, de haber recibido al Señor Jesucristo, nos lleva a tener un cambio de vida, a vivir de una manera distinta. Y esa manera distinta ahora es estando en Él, andando en Él. Y vamos a tener la oportunidad, a través de esta reflexión y de este pasaje, de alguna manera de poder calificarnos, evaluarnos, examinarnos, de ver o de saber si Jesucristo verdaderamente es Señor en nuestras vidas. La salvación, la vida eterna, el perdón de los pecados, la vida espiritual, toda está fundamentada precisamente en recibir a Jesucristo. Cuando recibimos a Jesús, viene junto, no solamente con su presencia, el poderlo conocer, el activarnos en las cosas espirituales que eran desconocidas antes para nosotros, la salvación, la vida eterna y la liberación de todas nuestras culpas, de toda nuestra conciencia, el cargo de conciencia nos libera de pecado. Y nosotros confirmamos todo esto cuando andamos en Él, o de la manera en cómo seguimos viviendo. Lo que trato de decir es que para cada quien, o aquel que ha recibido esta experiencia de la salvación, de la vida eterna, de haber recibido a Jesús, se convierte ahora, de alguna manera, en esa persona que puede caminar confiadamente en esta vida o en este mundo. Ya no hay culpas, ya no hay señalamientos, ya no está desbordado el corazón, y eso se da y se confirma en la manera en cómo nosotros caminamos en Él o andamos en esta vida a la que hemos sido llamada y que conocemos como la evangélica o la cristiana. Y eso confirma realmente nuestro llamado. Tenemos una confesión de fe que es conocida como la oración del pecador. Y sin duda que los que hemos venido a este encuentro y hemos tenido esta bendición de recibir a Jesús, la hemos hecho, guiados por alguien, y ha sido la confesión de fe a través de hablarla y decirla en la oración, pero también de creerla en el corazón, como dice el pasaje de Romanos. Y sin duda que hemos visto a muchos hacer esta declaración y esta confesión. Y desgraciadamente no necesariamente en ellos produce el mismo efecto que en otros. Lo que trato de decir es que andar en Jesús va más allá solamente de haber hecho una declaración o una confesión de fe o la oración del pecador. Hablar las palabras. Sé que la oración del pecador tiene en sí misma cierta dificultad. Pasar cuando nos invitan a pasar al frente y tenemos que repetir la oración, tiene su dificultad. Pero al final de cuentas pueden ser solo palabras. Y habrá también mucha gente que está en la iglesia, que asiste, que escucha el evangelio, que son simpatizantes, pero realmente no están unidos a Jesús, que es la intención y que es el mensaje del apóstol Pablo a los de Colosas, diciéndoles: si han recibido a Jesús, entonces anden en Él. Si han recibido a Jesús, anden en Jesús. Vivan a Jesús. Porque andar en Jesús es la prueba
de nuestra fe o de la confirmación. No fue haber hecho la oración, sino realmente ahora andar en Él. Y entendemos, andar en Él también es vivir como Él vivió. Andar como Él anduvo, pues. Somos del Señor, podemos decirlo así, pero la unión de nuestras vidas con Jesús se expresa cuando realmente nuestro fruto y nuestro testimonio va más allá de glorificarnos o de presentarnos, sino más bien de que Él se muestre a través de nuestras vidas. Eso es realmente haber recibido a Jesús y andar en Él. Es posible andar en Él y es posible andar como Él anduvo. De hecho, esta es la voluntad del Padre Celestial. Que nosotros seamos como el Hijo. Que nosotros vivamos como Él vivió. Y creo que es posible hacerlo, si no, el Señor no nos invitara a ello. Y en la versión, Dios habla hoy, hay de la misma manera estas palabras que nos pueden ayudar para tener una aplicación también del mismo pasaje. Y dice en la traducción, Dios habla hoy, por eso habiendo recibido a Jesucristo, por eso habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, deben, pone la palabra importante, comportarse. Habiendo recibido a Jesús como Señor, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo. Pertenecer es ser propiedad de. En este caso, pertenecemos a Jesús. Somos propiedad de Jesús. Ahora, el asunto de la propiedad viene en un término legal. O sea, en otras palabras, le pertenecemos a Él porque legalmente Él nos adquirió. Y ese es un asunto de propiedad, de pertenencia y de llamado. Y no solo hemos sido llamados a creer, sino también a pertenecerle. Lo que trato de decir es que sería fácil solamente decir creo en Jesús, creo en Dios, creo que Él existe, como también quizás en determinados momentos de nuestras vidas en el pasado lo confesábamos en el solo saber que había un ser divino, que había un ser superior, pero la verdad ahora que en nuestra conversión nosotros le pertenecemos a Dios, así como todo lo creado. Y esa pertenencia tiene un asunto voluntario también. Somos propiedad de Cristo. Y no se nos puede olvidar porque muchas veces es lo que pasamos por alto, que le pertenecemos a Dios. Y si le pertenecemos a Cristo, todo lo que tenemos también le pertenece a Él. Todo. Por eso es importante en esta versión entender que le pertenecemos a Cristo. Y como resultado y como consecuencia de esa pertenencia hay un asunto de responsabilidad y de obligación. En la carta a los Corintios el apóstol Pablo usa como referencia esta pertenencia del esposo y la esposa. El esposo le pertenece el hombre le pertenece a la mujer y la mujer le pertenece al hombre, al marido, o como lo quiera poner. Y ese asunto de pertenencia le obliga, escuche, le obliga. Aunque en el inicio, legalmente estampar nuestras firmas en ese asunto que se llama carta matrimonial fue absolutamente voluntaria y con toda la alegría del corazón. Digo, cada quien habla
desde su perspectiva, entorno, su visión y también de cómo le va. Y bueno, en nuestro caso fue así, voluntario y con alegría. Y ahora tenemos esta obligada responsabilidad, que sigue siendo con alegría, de pertenencia. Mi esposa me pertenece y yo le pertenezco. Ahora ya no soy soltero y no puedo considerar el no tomarla en cuenta. Ahora no puedo vivir como que si ella no existiera. Ahora no puedo solo tomar decisiones de forma individual, no, porque no me pertenezco, le pertenezco a mi esposa. Y esto no suena fácil, no crea que mi esposa está acá al frente y son de las cosas que le gusta escuchar, porque luego me las volverá a reiterar. Pero es exactamente igual cuando nosotros venimos a Cristo, cuando fuimos atraídos desde lo más profundo de nuestro ser interior, fuimos atrapados y nos cautivó, voluntariamente concedemos y ahora le recibimos y ahora le pertenecemos. Y como le pertenecemos, tenemos que expresarnos y manifestarnos como que le pertenecemos. Y nos tenemos que comportar. Insisto, ahora como esposo, padre de familia, hay cosas que necesitan un comportamiento distinto. Ya no puedo ser el mismo joven de aquel tiempo, tal vez hablándole a cualquier mujer, teniendo amistades femeninas. Ya no es posible. Tengo que comportarme como el que le pertenezco a una mujer y a una sola. Como cristianos y como en Cristo le pertenecemos, tenemos que comportarnos como que le pertenecemos a Jesús. Porque no le perteneces a nadie más. O al menos que la manera en cómo vives diga todo lo contrario. Así que si tienes a alguien ahí a un lado, le puedes mandar el mensaje y le puedes decir: compórtate como cristiano, compórtate como hijo de Dios, compórtate como que le perteneces a Jesús. Ya no vives para tus propios intereses, ahora vives para Cristo y vives para su gloria y para su honra. Amén. Sé que puedes dar un gloria a Dios ahí donde tú estás. Hay una confesión de fe de la Iglesia Bautista y es una confesión muy conocida y muy interesante porque trata precisamente de pertenecerle a Cristo y en donde Él se convierte lo más importante para el Hijo de Dios, para nosotros los cristianos, en donde ellos confiesan, declaran y dicen: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y no hay otro fin más grande que no sea precisamente ese: conocer a Dios y vivir para Cristo. Glorificarlo en nuestras vidas, glorificarlo en nuestras acciones, glorificarlo con nuestras palabras, glorificarlo en todo tiempo, glorificarlo hasta la muerte. Ese es el propósito. Por eso también el apóstol Pablo dice en Romanos, capítulo 18, versículo 8, que si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. ¿A quién le perteneces? Al Señor. Tendríamos que grabárnoslos muy bien, ¿no? El día de ayer veía el tatuaje. No quiero arruinar la espiritualidad que puedo desbordar, aunque puedo mostrar, pero de vez en cuando veo
por equivocación algunos videos y no sé, algunos jóvenes coincidirán con algunos ahí, doy muchas referencias, pero en fin, que tienen un contexto de tener una mujer tóxica o de tener una mujer sumamente, algunas dirán, no, son apasionadas y tienen este sentido de pertenencia. Bueno, una de ellas le solicita a, a quien o de quien es propiedad de ella ponerse un tatuaje, ¿no? Y en el tatuaje se pone propiedad de el nombre de ella. Así como algunos han cometido el error, digo, bueno, no sé, para mí es eso lo que puedo como opinión tener, de tatuarse el nombre de alguien, ¿verdad? Y prácticamente lo que están hablando, diciendo es exactamente propiedad de. Así que de alguna manera nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo para puntualizar el sentido de pertenencia y de propiedad. Y por lo mismo, por la sensibilidad, por la santidad de este Espíritu, tenemos que comportarnos que somos de Él y que le pertenecemos a Cristo el Señor. La meta de todo creyente es esta. En la traducción en el lenguaje actual, dice el mismo pasaje. Recuerde, estamos viendo como fundamento de la reflexión el mismo pasaje de Colosenses capítulo 2, versículo 6, en diferentes traducciones. Y la del lenguaje actual dice: ustedes han aceptado a Jesucristo. ¿Se acuerdan? Las anteriores dicen han recibido. Y esta dice han aceptado voluntariamente. Nosotros aceptamos cuando abrimos la puerta, cuando abrimos el corazón, cuando le damos lugar. Hemos aceptado cuando estampamos nuestra firma. Hemos aceptado a Jesucristo. Y Él se ha convertido en dueño y Señor. De nueva cuenta aparece esta palabra importante, digo, en el sentido de tener un argumento legal, una carta legal de propiedad. Un dueño, para expresarse como tal, debe de constatarlo. Y dice la palabra que Jesucristo es dueño y Señor. Y por eso debemos de vivir como a Él le agrada. Entendemos el término dueño y Señor al constituirnos nosotros como sus siervos. Y no hay otra cosa que un siervo haga sino solo agradar a su Señor, servirle a su Señor. Y deberíamos de enfocarnos en cómo agradarle a Dios. En cómo agradarle a Dios debe de ser la meta para cada uno de nosotros. Cómo agradarle a nuestro dueño y a nuestro Señor. Agradar es producir placer. Agradar es complacer. Agradar es contentar, satisfacer, deleitar, alegrar, caer en gracia. Y todos estos adjetivos están puestos precisamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando en ese momento de estar con Juan el Bautista, el cielo se abrió y la palabra del Padre y la palabra de Dios se escuchó diciendo en Mateo capítulo 3, versículo 17, desde los cielos esa voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. ¿Cómo decimos en la traducción que debemos de vivir como a Él le agrada? Y agradar es complacerlo. Y el Hijo Jesús complacía al Padre. Y nosotros los hijos de Dios tenemos que complacerlo también.
Y para complacerlo necesitamos saber qué cosas son las que a Él le complacen. ¿Qué cosas y en qué áreas nosotros le podemos contentar, le podemos deleitar, le podemos agradar? En la medida que tú conoces a alguien, vas conociendo sus gustos. En la medida que tú conoces a Dios, también irás descubriendo las cosas que a Él realmente le agradan. Y en lo más íntimo de lo secreto, conocerás a alguien verdaderamente en el secreto de cosas que son las que solamente tú puedes conocer que le agradan. Que solamente tú sabes que las disfruta. Que solo tú puedes conocer que le producen complacencia, placer, satisfacción. Volvemos. Como el esposo y la esposa. Algunos de nuestros padres podrán decir que nos conocen y ciertamente tendrán nuestros familiares en alguna medida ese conocimiento de nosotros y de nuestros gustos. Pero sin duda, allá quien convive constante y diariamente contigo, el que puede ver, el que puede conocerte día a día, también tendrá la bendición, el favor de saber qué cosas, qué asuntos son las que a ti más te agradan y las que a ti más te disgustan. ¿Sabes? Es fácil para desagradar a Dios. Lo único que tienes que hacer es nada. O sea, en otras palabras, no hacer lo bueno es pecado, dice la Escritura. Y no haciendo nada, nosotros estamos haciendo todo lo contrario de lo que a Dios le agrada. Así que si hay alguien por ahí que solo tuvo una confesión de fe y solo aceptó a Jesús, pero no está haciendo nada, yo te tengo una mala noticia. Le estás desagradando. Y la gente desagradecida, la gente en esa característica, en esa condición, no cae nada bien. Imagínese el poder conocer lo más íntimo del corazón de Dios. Todo está precisamente en entender su amor y saber que si le amamos, haremos todas las cosas que a Él le agradan y dejaremos de hacer todas las cosas que a Él le desagradan y mucho más las que Él odia. Dejando de hacer las cosas que Dios odia y que a Dios le desagrada, le estamos complaciendo. Haciendo su voluntad, obedeciéndole, le estamos, como dice el pasaje, agradando a nuestro dueño y Señor. Amén. Comienza a vivir tu vida así. Comencemos a vivir así, agradándole a nuestro dueño y Señor. La Nueva Traducción Viviente dice así, versículo 6, Nueva Traducción Viviente. De la manera que han recibido al Señor Jesucristo, ahora deben de seguir sus pasos. De la manera que han recibido al Señor Jesucristo, ahora deben de seguir sus pasos. Jesús nos llamó, nos salvó, nos rescató. El primer objetivo y propósito, salvarnos, reconciliarnos con Dios. Luego, cambió y transforma nuestras vidas y podemos serles útiles para su propósito en una posición diferente. Porque de cualquier manera, el hombre en Cristo o sin Cristo, Dios le saca provecho. La diferencia es que ahora, al ser un instrumento de la mano de Dios, un medio de bendición, también somos bendecidos y favorecidos. No así el que está en otra posición y de todas maneras Dios lo puede usar. Pero en eso de usarlo no es beneficiado.
Pero ahora nosotros tenemos esta bendición de haberle conocido, de haberle recibido. Pero nos llama ahora a seguir sus pasos. Y seguir sus pasos nos va a llevar y va a tener un final en el mismo destino donde Él está. Tan simple como eso. Si nosotros nos convertimos a Cristo, y dice el pasaje, tenemos que seguir sus pasos, pisar donde Él pisa, andar por donde Él anduvo, recorrer la misma senda, llegaremos al mismo lugar donde Él está. Y hoy en el reino celestial. Por eso bien dice la palabra que estaremos juntamente sentados con Él en los lugares celestiales. ¡Qué bendición! ¿Cuándo sucede? Cuando comencemos ¿a qué? A seguir sus pasos. Cuando Jesús se acercaba a los hombres, en especial a los primeros discípulos o a los apóstoles conocidos, ¿qué invitación les hacía? Si no era, ven y sígueme. Y esa es la invitación que nos hace a ti y a mí en el momento de haberle recibido ahora. Él nos dice, sígueme. Porque nuestro destino está marcado y está escrito, tiene que ser el cielo. Nuestro destino tiene que terminar ahí, con Él, junto a Él. Pero sabemos que tiene su grado de dificultad. Lucas capítulo 9, versículos 57 y 58. Jesús iba en el camino, siempre por los caminos. Uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Mire, como le dije al principio, decir, hablar, declarar, confesar, es fácil. Comprometerse de palabras es sencillo. Cumplir, ahí radica la dificultad. Y entender sobre todo por la respuesta de Jesús en relación a cómo es esta aventura de caminar los caminos de Cristo, el Señor. Podemos ver las expresiones de gloria, los milagros, las maravillas. Podemos desear la unción. Pudiéramos anhelar todas esas cosas gloriosas que Jesús expresó y que entendemos y sabemos que están en Dios. Y podemos soñar con ellas. Pero para poderlas recibir y tener es necesario caminar, es necesario andar, es necesario ir, seguir los pasos de Jesús. No es tan simple. Por eso a muchos nos gusta solamente la impartición de manos, ¿verdad? Ahí está fácil el asunto. Que alguien me dé lo que ya recibió, que alguien me imparta todo lo que a él le ha sido un sacrificio y una dificultad. Algunos, para muchos, es ahora sí que el deseo de su corazón que solo fuera así. Porque Jesús dice, los zorros tienen guaridas y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y está hablando de la dificultad, de la incomodidad, del sacrificio y de todas esas cosas que necesita uno trabajar cuando sigue a Jesús. Cuando pone también sus pies en donde Él los puso, en sus pisadas. Pero el final será glorioso, el final será mejor. En Juan capítulo 6, versículo 66, nos descubre la dificultad de poner los pies, de andar, de seguir a Jesús. Muchos vuelven atrás
y dejan de andar con Él. Y en ese momento hay una sensación también en el corazón de los discípulos. Y Jesús les dice, ¿se quieren ir también ustedes? Pero viene la declaración de convicción del corazón. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Quién iremos? Cuando hemos recibido a Jesucristo, lo dije al principio, no hay nada sin igual. La vida no es igual sin Jesús. No es igual aún antes de conocerlo y será peor después de conocerlo. No podemos vivir sin Él. No podemos andar o pensar que podemos caminar sin ningún sentido de pertenencia. Por eso el apóstol Pablo dice, si han recibido al Señor Jesús, ahora deben vivir o deben seguir sus pasos. En Lucas capítulo 9, versículos 23 y 24, y con esto termino hoy, dice la Escritura, entonces se puso a decir a todo el pueblo, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera venir en pos de mí. Hay una invitación. Jesús nos invita. Y la invitación es abierta. Él no está diciendo los de cierta categoría, los de cierta posición, los de cierta condición, los que tengan, no sé, algo diferente en relación a lo físico, a lo material, me pueden seguir. No, Él está haciendo una invitación abierta a quien quiera seguirlo. Condicionada en la renuncia de sí mismo y tomar una cruz que hay que llevarla cada día de nuestras vidas, y de esa manera salvaremos la vida, y de esa manera nosotros viviremos en Él y lo disfrutaremos. El fin, como dice la confesión de fe bautista, principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Yo te invito a que realmente, si has hecho una confesión de fe y has recibido a Jesús, ahora, como en cada uno de los pasajes, te invito a que comiences a andar en Él, a que comiences a comportarte como que le perteneces a Él, a que vivas Él siendo dueño y Señor de tu vida, haciéndolo como a Él le agrada, a que andes en sus caminos y sigas sus pasos. Te invito también, si tú no has hecho una declaración y una confesión como esta de fe, a que abras este día tu corazón y le pidas a Jesús que sea el dueño y Señor de tu vida. Porque en ello, dije, viene la salvación de nuestras almas, viene la vida eterna, viene el perdón de los pecados y te espera el cielo, el mismo lugar, el mismo espacio donde hoy Él está. Ábrele tu corazón a Jesús. Pídele perdón por tus pecados. Y Él va a transformar tu vida. Si estás viviendo momentos de tu interior desbordado, con temores, con preocupaciones, con angustias, Dios puede traer paz. Dios puede darte descanso. Oro en el nombre de Jesús por tu vida.
Acéptalo solamente como dice este pasaje. Acéptalo. Yo te acepto, Jesús, como Señor y como Salvador de mi vida. Perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y te pido a que yo pueda confirmar la bendición de haberte recibido en el corazón, haciendo, viviendo como tú quieres que yo viva, en tu voluntad y en obediencia. Bendigo la vida de cada uno de los que hoy estamos conectados aquí, la iglesia rompiendo cadenas. Que el amor de Dios, que la paz del Señor esté sobre tu vida. Que toda esa bendición que Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo para ti, hoy está disponible, la puedas recibir. Que solo con entender a través de este pasaje, a través de este mensaje, Él es Señor, Él es dueño de nuestras vidas. Hoy podamos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia, Padre, a alcanzar misericordia y a vivir de tu socorro. Señor, trayendo provisión y dándonos en cada una de nuestras necesidades lo suficiente para que tu nombre sea glorificado sobre todas las cosas. Señor, obra en la necesidad de alguien hoy, tal vez un milagro. Es una oportunidad maravillosa para poderte dar a conocer en muchos hogares, Señor, en muchas familias, y hablamos tu palabra. Sana al enfermo, levanta, Señor, al caído, restaura. Padre, oramos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, pon tu mano, Señor, ahí donde hay un desorden. Él puede restaurar, acomodar todo. Una familia dividida, Señor, oramos, une lo que hoy está separado. Sana, Señor, lo físico, pero también lo espiritual, allí en el alma de alguien, en el interior, donde esa persona sufre. Padre, en el nombre de Jesús, haz un milagro hoy. Te lo pedimos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Toda gloria. Toda gloria, toda gloria. Alma y cuerpo. Gracias, Señor. Gracias. Ríndete hoy al Señor, ríndete. Yo me rindo. ¿Sabes de este canto? Entónalo con todo tu corazón, que sea una oración. Me rindo. Rendimos ante ti, Señor. Y te rendimos todo. A Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Y con este canto nos despedimos, bendiciéndote, deseándote lo mejor del Padre para ti, de Jesús, en la compañía de su Espíritu. Estos días que restan de la semana, que te vaya bien, que Dios te ayude, que Dios te guarde. Cuídense mucho, pórtense bien, pórtense como alguien que ha conocido y que ha recibido a Cristo, el Señor. Bendiciones.